Muy bien. Iniciaremos viendo el día de hoy entonces lo que es el calor. Y para iniciar tenemos el concepto de calor. Es una forma de energía que fluye de un cuerpo caliente hacia un cuerpo frío. O sea, es un choque de cambio de temperatura. Las unidades del calor es la caloría, que es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 centígrado a la temperatura de 1 gramo de agua. Y la kilocaloría, que es la cantidad de calor para elevar 1 centígrado a la temperatura de 1 kilogramo de agua. Algunos factores equivalentes en el término de calor, podemos encontrar que una caloría es equivalente a 4.186 joules. Una kilocaloría es equivalente a 4.186 joules. Y un BTU, ¿sí?, es equivalente a 252 calorías, que es lo mismo a decir 778 pies libras. ¿Qué es la capacidad calorífica? La capacidad calorífica de un cuerpo es la relación que existe entre el calor que se suministra sobre una variación de temperatura. Y podemos encontrar que la capacidad calorífica se obtiene. C es la capacidad calorífica que se expresa en calorías sobre centígrados. Q es el calor que se expresa en calorías. Y tenemos la diferencia de temperatura que en este caso va a estar representado en centígrados o grados Celsius. Y tenemos lo que es el calor específico. El calor específico de un material es la cantidad de calor necesario para elevar 1 grado de temperatura de una unidad de masa. Su ecuación se puede representar como calor específico es igual al calor partido masa por el cambio de temperatura, o también puede ser que calor es igual a la masa multiplicado por el calor específico por los cambios de temperatura. Algunos valores de calor específico, porque el calor específico tiende a ser una especie de un coeficiente. Tenemos, por ejemplo, el aluminio, el latón, el cobre, el alcohol, el vidrio, el oro, el hielo, el hierro, el plomo, el mercurio, la plata. Y si fueran de otros, tenemos si es vapor, acero y zinc, ¿verdad? Vamos a ver unos ejemplos cómo resolver este caso de calor específico y cantidad de calor. En este caso veremos un ejemplo de lo que es capacidad calorífica. El problema nos dice, un objeto se expone a diferentes temperaturas de 7 centígrados, por lo tanto vamos a describir cuáles son los datos que me está proporcionando el problema. Y me da una temperatura inicial, me está diciendo que son 7 centígrados. Luego me da una temperatura final y me dice que son 90 centígrados. Como observo que las dos están en centígrados, no debo de hacer conversión. Si en un dado caso no vinieran en centígrados, debemos de convertirlo a centígrados. Para encontrar la diferencia de temperaturas, lo que yo debo de hacer es restar 90 menos 7 y vamos a obtener que son 83 centígrados. Esa ya es la diferencia de temperaturas. Muy bien. Entonces, luego observo que me da una cantidad de calor. Y esa cantidad de calor me dice que son 1200 calorías. Cal es calorías. Vamos a observar cuál es la ecuación que yo necesito determinar para poder encontrar lo que es la capacidad calorífica. Esa ecuación la vamos a observar ahorita acá en pantalla. Y tenemos que la capacidad calorífica dice que es cantidad de calor dividido diferencia de temperaturas. De esta manera. Entonces, simple y sencillamente es una razón que existe entre el calor y la temperatura.
y llamamos una razón a una división. Por lo tanto, sustituimos nuestros valores, que son 1200 calorías. 1200 calorías. Lo vamos a dividir dentro de 83 centígrados. Hacemos simple y sencillamente una división normal. 1200 dividido 83. Y vamos a obtener que el resultado en este caso es de 14.46 calorías sobre centígrados. Esa sería la forma que se puede representar lo que es, en este caso, la capacidad calorífica. Vamos a colocar por acá para que se pueda observar de una mejor manera. Vamos a colocar que me queda 14.46 calorías sobre centígrados. Y así es como obtengo la capacidad calorífica de un determinado cuerpo. Muy bien, continuando con otro ejemplo del tema de calor. Tenemos por acá este problema que dice una broca de cobalto de 50 gramos se enfría desde 270 centígrados a 24 centígrados. Determinar el calor cedido por la broca de cobalto. Y me da, en este caso, que el cobalto, su calor específico es de 420 joules kilogramos a la menos 1, kilocalorías a la menos 1. Muy bien. Lo primero que vamos a determinar son nuestros datos, ¿sí? Y los datos, en este caso, tenemos una masa de la broca de 50 gramos. Lo primero que yo debo de hacer es convertir esos 50 gramos a kilogramos. Y para convertirlo lo dividimos dentro de 1000 y obtenemos que es 0.05 kilogramos. Ahí ya lo tenemos en kilogramos. Es lo primero que debemos de hacer. Luego observamos la temperatura. Tenemos una temperatura inicial de 270 centígrados y tenemos una temperatura final de 24 centígrados. Con eso puedo obtener el cambio de temperatura. Resto 200, en este caso 24 menos 270. ¿Por qué? Porque siempre va a ser la final menos la inicial. Y en este caso el cambio de temperatura me va a quedar que es menos 246 centígrados. Ojo, que como es negativo, debo de colocar el signo, ¿sí? Y finalmente tenemos la cantidad de calor específico, que en este caso me dice que es 420 joules por kilogramos a la menos 1, kilocalorías a la menos 1. Muy bien, teniendo todos esos datos, entonces yo puedo plantear. Lo primero que necesito saber es cuál es la ecuación que voy a utilizar. Para lo cual podemos observar que tenemos que la cantidad de calor o el calor necesario, cantidad de calor o calor es lo mismo, es igual a la masa multiplicado por el calor específico, que a su vez se va a multiplicar por la diferencia de temperaturas. Teniendo nuestra ecuación ya determinada, vamos a sustituir nuestros datos. Para este caso, entonces, yo voy a obtener que tenemos que la masa son 0.05, luego tenemos menos 246 y finalmente vamos a obtener 420. Hacemos una multiplicación normal en nuestra calculadora, 0.05 por menos 246 por 420 y vamos a obtener, para este caso, el resultado es de 5.166 joules. Recuerden por qué joules en este caso, por qué se está expresando de esta manera, porque los kilogramos y lo que es la temperatura, en este caso, se van a eliminar, ¿verdad? Que es esta parte de acá, se elimina y me queda. Entonces, ahí tendríamos, solo que acá
Celsius a la -1. Y ahí tendríamos lo que es la resolución de la cantidad de calor. Con esto tenemos lo que es la capacidad calorífica y la cantidad de calor, cómo determinarla.